Para definir la transformada Z, yo le di un enfoque, el enfoque que más aplicaciones tiene esta transformada, que es en el procesamiento de señales, digitalización de señales. Entonces yo hice una digresión sobre esa parte, pero que no sea eso motivo de preocupación para ustedes. Es decir, yo estoy mostrando un poco desde un punto de vista bastante teórico y sin entrar mucho en detalles, cómo es que se trabaja en esa parte de digitalización de señales. Más que todo, la idea es motivar el estudio de este tipo de transformado, más que preocuparnos por la parte teórica que está detrás de eso, de la primera parte que hice hoy. Entonces, no sea motivo de preocupación si algún paso de los que mostré aquí no quedó muy claro. Bien, de hecho yo he podido comenzar la clase mejor aquí donde dice transformada Z. Es decir, que las primeras 7 páginas no son desde el punto de vista del curso necesarias, pero sí, desde un punto de vista de motivación, me pareció a mí que vale la pena hablar un poco sobre eso. Bien, pero yo he podido definir simplemente la transformada Z así, como está en este cuadrito. Es decir, la transformada Z y una función de variable discreta es esto. Y ya. Y ahí empezar a calcular algunas transformadas Z. Pero sí me pareció interesante el trasfondo aquí en la parte de control digital. Bien. Entonces, si no quedó claro alguna parte anterior, que no se motive preocupaciones. ¿Está claro eso? Que lo importante para el curso y para los ejercicios que vamos a hacer comienza aquí en la página 7. Vale, profe. Bueno, sin embargo, recapturando entonces la idea, nosotros podemos pensar así. Habiendo ya hecho el muestreo de la señal analógica y obtenido esa señal digital, que es una función xn, que es una función de variable discreta, xn, a esa función le podemos asociar una función analógica que la represente. Bien, que se hace por medio de los impulsos delta de Dirac, que es esta función aquí, que es la misma función discreta, solamente que en los puntos en los que ella no toma ningún valor, no está definida, le vamos a asignar el valor 0. Bien, entonces en ese caso ya esta función toma valores en un continuo. Para cualquier valor de t, existe un valor que toma la función. Ese valor puede ser, o la mayoría de veces va a ser 0, y solamente toma un valor distinto de 0, exactamente en los puntos muestreados, de la forma nt mayúscula. Bien. Entonces así se define la transformada z de la secuencia o de la función de variable discreta xn como la transformada de Laplace de la función analógica que la representa. Bien. Y esa función analógica, bueno, esa función que señalé aquí es exactamente esta que está aquí dentro del corchete. Bien. Y aquí apliqué simplemente la definición de transformada de Laplace, que ya hemos estudiado bastante. Sin embargo, aquí estoy integrando desde menos infinito a infinito. Esa se denomina la transformada de Laplace bilateral. Nosotros trabajamos fundamentalmente, exclusivamente, la transformada unilateral que va de 0 a infinito. Bien. Pero solamente esa es la diferencia. Entonces, esa es la transformada de Laplace de la versión analógica de esta señal discreta. Ahora, ¿cómo hacemos esta integral aquí? Este símbolo sumatoria y el símbolo integral se pueden intercambiar de orden. Eso no hay problema, por las propiedades de linealidad. Entonces yo puedo intercambiar el orden en el siguiente paso, hice eso, entre la sumatoria y la integral. Y aquí me quedó esta integral, que es con respecto a la variable t.
Por lo tanto, esta xn no tiene t, entonces se considera una constante. En esa integral puede salir. Y me queda la integral de menos infinito a infinito de delta de t menos nt por exponencial de menos st. Recuerden que aquí, cuando estoy aquí arriba, bueno, aquí esta sumatoria tiene esa interpretación que les mencioné, ¿no? La función vale 0 siempre, y justamente aquí, cuando este t es igual a nt mayúscula, se genera ese impulso de magnitud xn, que es esa flechita que aparece aquí en la gráfica. Miren. Están los impulsos. Este es en 1t, este digamos en 2t, en 3t, 3 mayúscula, 4t. Bueno, entonces después de haber hecho esos pasos ahí, intercambiado la sumatoria por la integral, me quedó esta integral. Y esta integral va a ser simplemente por la propiedad de la función delta de ira, por la fórmula integral que di antes. Esa integral va a ser simplemente la función exponencial evaluada en el punto n de mayúscula. Bien, entonces todo esto que está aquí, por la fórmula integral de la delta de ira va a ser esto. Porque en este caso la función f que está multiplicando a la delta de ira es esto. Y el x sub 0 es nt. Entonces estoy usando esta fórmula aquí. Todavía eso no, que no sea de preocupación, estoy simplemente sustentando el resultado. Estoy aplicando esta fórmula integral. De esa forma, entonces, me queda pues que esa integral es exponencial de menos s por nt. Y si hacemos una transformación, un cambio de variable, podemos definir z igual a exponencial de s por t mayúscula. Por lo tanto, si elevo a la menos n a los dos lados, me queda que z a la menos n es igual a exponencial de menos s por nt. Por lo tanto, concluimos pues que la transformada Laplace de la secuencia discreta de xn es igual a la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de xn por quisto z, por z a la menos n. Bien, y vemos claramente pues que esa definición viene de la transformada Laplace de la versión analógica de la señal discreta xn. Que aquí pues podría yo haber comenzado la clase de hoy hablando de transformada z, definiéndola de esta forma. Pero sí me pareció a mí interesante ver cómo surgió la definición, ¿bien? Por medio de la transformada z. Y luego cuando veamos las propiedades de la transformada z, esas propiedades las va a heredar, de hecho, de la transformada de Laplace. Como esas propiedades, por ejemplo, de la propiedad de traslación o de la derivada, todas esas van a deducirse de la transformada de Laplace. Entonces, por eso también convenía hacerlo así, para que esos resultados fueran ya, digamos, esperados. Entonces, aquí podemos empezar a trabajar. Ahorita sí, aquí sí es necesario entender esta parte, que sí. Pero, ¿está claro hasta ahí lo que se hizo? ¿O no? ¿Qué dice Mónica? Más o menos, o sea, claro que la primera parte no nos debe preocupar, es de aquí en adelante, ¿no? Bueno, entonces la definición anterior es conocida como la transformada z bilateral de la secuencia xn. Y noten que esta sumatoria que me quedó aquí corresponde a una serie de Lorentz, ¿bien? Porque aparece donde los términos AN, en este caso corresponden a estos XN. Y aparecen potencias negativas de Z, pues negativas y positivas, ¿bien? Que Z varía entre menos infinito e infinito positivo. Entonces, ese tipo de series de Lorentz, cuando nosotros hicimos el taller ese, taller 2,
el corte 1, ahí nos dio que las series de Laurent tienen una región de convergencia, generalmente son circulares. Puede ser el interior de un círculo, el exterior de un círculo, o puede ser un anillo, que es la región que se forma entre dos círculos de radio diferente. Bien. Entonces ahorita sí, recordando aquí la transformada z de la secuencia, lo reescribí aquí más bonito, es la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito de xn por z a la menos n. Y también lo podemos denotar así, como una función de z, como una x mayúscula de z. Entonces noten que esta función x pequeña de variable discreta se transforma en una función x mayúscula ya de variable compleja. Bien, entonces también cambió el dominio. Por eso se habla de transformada. Cosas de esas ya se hablaron cuando definí transformada Laplace. Y esto, como les decía, esto es una serie de Laurent. Así, la región de convergencia va a ser, bueno, les decía, un anillo o un círculo interior o exterior. Entonces vamos a empezar con los ejemplos asociados a esto. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Bueno, como les digo, la primera parte que no sea motivo de preocupación, repito aquí. Por ahí algunos ya me escribieron que no entendieron bien esa parte. Yo les digo que no es motivo de preocupación. Esto sí ya es lo que sí deben saber ustedes hacer. Ahora, recuerden que cuando estudiamos la transformada de Laplace, ¿cuál fue la aplicación que le dimos a esa transformada? ¿Qué fue lo último que hicimos con esa transformada? ¿Y se acuerda? De ecuaciones diferenciales. Exacto. Estudiamos transformada de Laplace como una herramienta para resolver ecuaciones diferenciales. Tiene muchas aplicaciones. Ahora, vamos a estudiar esta transformada Z con el mismo objetivo. Ya no es resolver ecuaciones diferenciales, sino ecuaciones en diferencias. Sería el equivalente. Bien. Entonces, continuemos aquí. Pero la dinámica va a ser la misma ahora. Ya sabemos cuál es el norte. Entonces, consideremos la siguiente secuencia discreta o, si quieren, señal digital. Xn igual a 1 medio a la n por u de n, donde esta función u de n es una función definida a trozos o por partes. Esta función va a valer 1, siempre va a valer 1 si n es mayor o igual a 0, y va a valer 0 si n es menor a 0. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería x de menos 1 con esa definición? ¿Alguien sabe? Si n vale menos 1, ¿cuánto valdría? ¿Cuál sería el valor que toma la secuencia? A ver. Si n es menos 1. Empezarían dos, profe. ¿Cuánto? 2 dice usted, porque aquí me haría 1 medio elevado a la menos 1, que es 2, ¿sí? Sí. Bueno, entonces esta parte sí, concuerdo con usted, daría 2. Pero esta parte de aquí, la parte de u también estaría evaluada de menos 1. ¿Cuánto es u evaluada de menos 1 según la definición que se dio aquí? Esta definición por partes. 0. 0. Muy bien, entonces esto me haría 2 por 0, es decir, me haría 0. Es decir, esto es una forma de representar, de indicar que esta secuencia solamente toma valores a partir de n igual a 0. Bien, que para los valores negativos de n, la función va a ser idénticamente igual a 0. Por ejemplo, cuando n es 0, la función u evaluada en 0 está aquí, da 1, por definición. Porque aquí dice que va 1, da 1 si n es mayor o igual a 0. Entonces daría esta parte 1 y me quedaría 1 medio elevado a la 0, que es 1. 1 por 1, 1. Entonces la función vale 1 en 0. Y ahí en 1 va a valer 1 medio, porque esta función aquí siempre va
para todos los números de ahí en adelante positivos, va a valer idénticamente igual a 1. Entonces va a ser un medio, luego va a ser un cuarto, un 16avo, y para todos los negativos va a ser idénticamente 0. Bien, entonces una forma de representar eso. De hecho, esta función se denomina función escalón unitario. Bien, porque se denomina función escalón porque vale 0 hacia el lado izquierdo del eje X y empieza a valer 1 en el lado derecho. Y podemos, de hecho, ver esta función como la discretización o la versión analógica de la función escalón, esa que toma valores en todos los números reales. Para todo número X negativo vale 0 y en 0 empieza a valer 1. Entonces ahí, en ese sentido es un escalón así. En 0 vale 1 y ahí va a ser 1 siempre. Pero cuando discretizo esa función, entonces me queda esta, que va a valer 1 solamente en los números naturales. Bien. Entonces esta función n sería la versión digital de la señal analógica escalón que les mencioné, muestreándola en periodos de longitud 1, es decir, t mayúscula vale 1. Pero en fin, si no queremos usar ese lenguaje digital, de analógico y todo eso, simplemente sigamos esta definición aquí. ¿Está bien? Entonces, por ese análisis que ya hicimos, la transformada z de esa función, como la sumatoria, la transformada z va a ser la función xn por z a la menos n, y la sumatoria, noten que empieza desde menos infinito. Pero ya vimos que para todos los n negativos, la función toma el valor idénticamente igual a 0. Entonces eso no suma nada. Empieza a sumar cuando n vale 0. Entonces por eso aquí ya no empezamos desde n menos infinito, sino que empezamos, en ese caso, aquí desde n igual 0. Bien. Y aquí colocamos la función xn. Pero ya no colocamos u, porque ya sabemos que u va a valer siempre igual a 1. Entonces colocamos simplemente 1 medio a la n por z a la menos n. ¿Quedó claro ese paso? Ahorita nuestro interés es ver cuánto va a dar la transformada z de una función, de una secuencia, y determinar cuál es la región de convergencia. Porque como ya mencioné, transformada z es una serie de Lorentz, y las series de Lorentz convergen en algunas regiones, no en todo el plano completo. Ahora, noten aquí lo siguiente. Noten que esto lo puedo escribir como, bueno, 1 medio a la n, y z a la menos n se puede escribir como z a la menos 1, todo a la n. Bien, entonces como va a tener dos expresiones que le das al mismo exponente n, las puedo combinar. Entonces todo eso que está ahí subrayado es lo mismo que tener z a la menos 1 sobre 2. Bien, todo eso elevado a la n. Ahora, me quedó esta serie aquí, y ustedes recuerdan de pronto cuándo converge esta serie, o qué tipo de serie es, qué sustitución debo hacer para que encaje dentro de algo conocido. O mejor dicho, cuando nosotros hallamos series de Lorentz, ¿cuál fue nuestra principal herramienta? ¿Recuerdan la serie geométrica? Ah, la serie geométrica, claro. Sí. Entonces recordemos esto. La serie geométrica se define así. Es una sumatoria de n igual 0 hasta infinito de w a la n. Esta la probamos de hecho en clase, que eso converge a 1 sobre 1 menos w si el módulo de w es igual a 1. Esta fue la gran herramienta que usamos para hallar series de Lorentz. Entonces, note que esta serie que nos quedó aquí tiene esa forma. Simplemente debemos definir w igual a z a la menos 1 sobre 2. Si w es eso, entonces tendríamos la sumatoria de n igual 0 a infinito de w a la n. Por lo tanto,
esta serie va a convergir si el módulo de SW es menor que 1. Es decir, que el módulo de Z menos 1 sobre 2, que se puede escribir así, un medio de Z a la menos 1, si el módulo de eso, que es exactamente el W, es menor que 1. Si yo organizo términos, recordando que Z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre Z, y despejo el módulo de Z, voy a obtener que la serie arriba converge si solamente si el módulo de Z es mayor a un medio. Es decir, que si Z está en el exterior del círculo centrado en el origen de radio un medio. Bien. ¿Y a qué va a convergir? Bueno, aquí estoy haciendo la aclaración. W es igual a un medio de Z a la menos 1. Entonces va a convergir a qué? Va a convergir a 1 sobre 1 menos W. Es decir, 1 sobre un medio de Z a la menos 1. Y esta es la región de convergencia. Entonces la secuencia xn, que es esta, se transformó en la función de variable compleja x mayúscula de z, que es definida de esta forma. Bien, cuya región de convergencia, también debe ser indicado eso, va a ser esta. Aquellos puntos que están en el exterior del círculo, centrado en el origen y de radio un medio. Entonces quedó claro, ahí calculamos la primera transformada Z y una secuencia. Bien, sino que se colocó ese U sub n ahí, simplemente para indicar que, mejor dicho, a la final eso nos ayudó para que la sumatoria comenzara aquí desde 0 y no desde menos infinito, porque ahí no hubiésemos podido trabajar con eso. Ese fue principalmente la función de sub n. Entonces voy a dar una idea de cómo, cuando nos dan una secuencia, cómo tener una idea de cuál va a ser la región de convergencia de su transformada Z. Bien. ¿Alguna pregunta? Mayerly tiene preguntas. O Camilo Angarito. Pues que nadie está conectado en realidad. Aquí estamos, profe. Aquí estamos, Pero profe. no hay Sí, preguntas. profe. No hay preguntas. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer otras definiciones que nos van a ayudar a determinar más o menos cuál es, o no más o menos, sino exactamente de qué forma la región de convergencia de la transformada Z. Entonces, como les mencioné antes, uno tiene señales, es decir, secuencias xn, que puede tomar un número infinito o finito de valores. En este caso vamos a enfocarnos en señales o secuencias de duración infinita. Entonces, existen tres tipos fundamentales de esas secuencias. Usando ese lenguaje del mundo digital, una señal o una secuencia que toma solo valores cuando n es positivo, cuando n es mayor o igual que 0, se denomina una señal causal. Bien, entonces noten, esta señal es causal porque hacia el lado izquierdo aquí para n negativos, por ejemplo para menos 1, para menos 2, menos 3, menos 4, el valor que toma la secuencia o señal es 0 y empieza a tomar valores distintos de 0 aquí, cuando n vale 0. Aquí toma este valor a esta altura. Bien, entonces este tipo de secuencias o señales se le denominan causales. Y la región de convergencia va a ser el exterior de un círculo. Bien, habría que determinar cuál es el centro del círculo y cuál es el radio. Entonces, por ejemplo, la señal que nosotros trabajamos antes encaja dentro de la señal causal. Bien, porque como dijimos, este un aquí hace que la función xn empiece a tomar valores distintos de 0 a partir de n igual 0. Entonces, hacia el lado izquierdo, siempre la función va a valer 0, la secuencia.
Entonces está así, es una secuencia o señal causal. Y por lo tanto, noten que la región de convergencia nos dio exactamente el exterior de un círculo, como bien dice aquí esta tabla. Bien, entonces hay consistencia en ese sentido. También podemos tener señales o secuencias anticausales. O también existe otro lenguaje para referirse a ellas, que son señales a izquierda o secuencias a izquierda. Es decir, que la secuencia toma valores distintos de cero cuando n es negativo. Es decir, en menos 1, en menos 2, en menos 3, menos 4, etc. Y a partir de cero, ella se anula. Bien, entonces en 0 da 0, en 1 da 0, en 2 da 0 y así sucesivamente. Entonces, este tipo de secuencias se denominan anticausales. Y la región de convergencia va a ser el interior de un círculo. ¿Bien? Entonces, cuando es causal, su región de convergencia es el exterior de un círculo, cuando es anticausal, el interior. O, si quieren usar el lenguaje de cuando la secuencia es derecha, es decir, toma valores hacia el lado derecho, su región de convergencia es el exterior de un círculo, cuando la secuencia es izquierda, es el interior. Por último, tenemos una secuencia bilateral. Es decir, que tanto en su lado izquierdo como derecho, la función toma valores distintos de cero. Bien, entonces en ese caso, la región de convergencia de la transformada Z, y me refiero a esta región de convergencia, es la transformada Z de una secuencia con esas características. Entonces esa transformada Z tiene una región de convergencia. Permítanme recordarles que ese ROC que aparece aquí se refiere a eso, región de convergencia. Entonces en este caso del bilateral, la región de convergencia será un anillo. Bien. Es decir, que el módulo de Z está entre un radio 1 y un radio 2. Entonces, una secuencia del primer tipo ya la estudiamos, una secuencia causal. Vamos a hacer un ejemplo ahorita de una secuencia anticausal. No, esto todavía sigue siendo causal, porque acá aparece UN. Que aparezca este UN la convierte en causal, ¿bien? Por la observación que ya hicimos. UN va a tomar el valor 0 para los números n negativos y el valor idénticamente igual a 1 para n mayores o iguales a 0. Entonces esta secuencia continúa siendo causal. Y va a ser alfa elevado a la n, donde alfa puede ser un número real o complejo. Bien, entonces esta es una secuencia de la forma exponencial, que aparece alfa a la n. Vamos a hallar la transformada z de este tipo de secuencia, que es semejante al caso anterior. ¿Preguntas? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. El z es elevado a la menos n. Yo también lo podría escribir como 1 sobre z a la n, ¿no? También, sí. Y lo resolvería de esa manera, porque Sí. tendría arriba el mismo, o sea, tendría el mismo exponente que el de abajo y pues por propiedades de exponente sería el mismo para las dos, entonces los encerraría en un solo paréntesis y lo resolvería así, ¿no? Exactamente. Luego usar la serie geométrica de nuevo. Claro. Ah, listo. Sí. Muy bien. ¿Otra pregunta? En el taller, hablando del taller, todo el mundo entregó el taller, ¿cierto? Estoy ahí calificando. Sí, señor. ¿Y qué les pareció? ¿Muy difícil o razonable? Bien, profe. Igual la Plus ya lo habíamos trabajado antes, así que bien. ¿Usted lo ha trabajado donde? ¿En otro curso? Sí, En señor. En ecuaciones, sí. ecuaciones uno trabaja la Plus. Ah, ya. Ah, bueno. Bien.
Entonces, continuemos aquí. Entonces, nuevamente, el hecho de que esté multiplicando, que alfa n esté multiplicado aquí por un, que es la función escalón unitario, esto inmediatamente convierte la secuencia en una secuencia causal. Por lo tanto, el valor de xn, cuando n es negativo, es 0. Entonces, esta sumatoria aquí que va por definición de transformada z, ¿no? De esa secuencia, es la sumatoria de n igual a menos infinito hasta infinito. Entonces, se transforma solamente en la sumatoria de n igual 0 a infinito. Porque para los demás números la secuencia vale 0 y no agrega nada, no suma nada. Entonces, por eso aquí ya me queda alfa n. Debería quedar el un, pero el un ya en este rango siempre va a ser 1, por eso no se coloca. Y como dice Martínez, aquí podemos reescribir esto como, bueno, alfa a la n, y el z a la menos n se puede escribir como z a la menos 1 a la n, ¿bien? Para que las dos expresiones estén elevadas al mismo exponente, y puedas reescribir eso como alfa por z a la menos 1, todo eso a la n. Y así poder definir, usando la serie geométrica, si definimos w igual a alfa por z a la menos 1, entonces me quedaría la sumatoria de n igual 0 infinito de w. Es una serie geométrica, la cual converge si el módulo de w es menor que 1. Es decir, si el módulo de alfa por z a la menos 1 es menor que 1. Entonces recordemos, z a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre z. Aquí tenemos alfa por 1 sobre z. Es lo mismo que tener alfa sobre z, el módulo de esa parte. Y despejando el módulo de z, me queda que el módulo de z tiene que ser mayor a módulo de alfa. Aquí me equivoqué de haber escrito módulo de alfa. Bien. Alfa puede ser un número complejo. No necesariamente es un número real positivo. Entonces esa es la región en la que converge la transformada z de la secuencia xn. Ahora veamos a qué converge. Bueno, vamos a usar la serie geométrica. Esta serie va a convergir a 1 sobre 1 menos w. Es decir, va a convergir a 1 sobre 1 menos alfa por z a la menos 1, que es el w. Y eso ocurre en esta región de convergencia o RO, R o C, que va a ser el módulo de z mayor a el módulo aquí de alfa. Por ejemplo, aquí dice que en el caso particular de que alfa sea igual a 1, entonces la secuencia xn coincide con la secuencia un. Es decir, que xn es la secuencia escalón unitario. O sea, tiene su importancia esa función escalón. Y claro, miren, si alfa vale 1, aquí me quedaría 1 la n, y 1 la n siempre va a ser 1. Entonces me quedaría que xn es exactamente la función un, que se denomina en la literatura como escalón unitario. Y por lo tanto, nosotros ya tuvimos una fórmula general. En el caso particular de alfa igual 1, que hay un 1 aquí. Entonces tenemos la transformada Laplace también de la función escalón unitario, que va a ser 1 sobre 1 menos z a la menos 1, y cuya región de convergencia va a ser el módulo de z mayor a 1. Bien, aquí alfa valdría 1. ¿Correcto? ¿Está ahí? Sí, señor. Sí, profe. ¿Esta transformada z también la han estudiado? No, profe, yo nunca vi, bueno, lo vi en un curso, pero o sea, era aplicándola, no vimos la teoría ni lo que estamos viendo. Ah, ya. ¿Pero un curso de qué lo vio usted? ¿Un curso de señales? Control, profe, Control. control. Sí, está relacionado con control por medio de lo que yo expliqué al inicio. Es una explicación, bueno. Exacto. Sí, señor. Bueno. Bien, entonces nos quedan 4 minutos. Creo que no va a ser necesario hacer otra sección, ¿cierto? Ustedes ya van cansando, ¿sí o no? Y es natural, pues. Entonces, más bien, hagamos este ejemplo 3 y terminamos por aquí, ¿listo? Igual nosotros
no vimos una clase la semana pasada, pero también cuando tuvimos semana de exámenes, supone que esa semana ustedes no ven clase, ¿no? Cuando es clase presencial, la semana de exámenes es libre de clase, ¿o no? Se supone, profe, pero a veces las dan. Bueno, entonces nosotros en la parte virtual tenemos clase en esa semana. Entonces, como yo estaba calificando tantos talleres, entonces por eso ya teníamos una clase adelantada, digamos. Entonces por eso no es necesario hacer otra sección para esta parte. Les pido sí que revisen las notas. Aquí hice este ejemplo 3 y hay un ejemplo 4 también. Pero los dos son sencillos. Entonces miren, aquí aparece ya, termina la transformada z de la ¿Cómo así anticausal? función. ¿A dónde dice anticausal? ¿Dónde? ¿Aquí? En la respuesta, sí, profe. Claro. Entonces miren, vamos a ver por qué eso ocurre. Una secuencia es anticausal si no toma valores cuando n es positivo, es decir, para n mayores o iguales a 0, la secuencia toma el valor idénticamente igual a 0. Es una señal que si o una secuencia que si la graficamos, es de esta forma. Para n positivos, para n mayores o iguales a 0, el valor de la secuencia es idénticamente igual a 0. ¿Bien? Es decir, pues x de 0 es 0, x de 1 es 0, x de 2 es 0, x de 3 es 0 y así sucesivamente. Y solamente toma valores distintos de 0 cuando n es negativo, es decir, a partir de -1. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, x de -1 me da esta altura, x de -2 da esta otra altura, x de -3, x de -4, x de -5, de -6. Ya no es 0. Entonces, esto encaja dentro de una... Eso es lo que se denomina una secuencia anticausal o señal anticausal. Y la región de convergencia va a ser el interior de un círculo. Entonces veamos por qué la que coloqué en el ejemplo es anticausal. Esa es la pregunta de por qué es anticausal o qué era anticausal. Eso, profe. Entonces veamos. En este caso hago esta afirmación, es una señal anticausal. Veamos por qué. Entonces aquí aparece U, ya no evaluado en n, sino en -n más 1. Ese hecho es lo que hace que la señal sea anticausal. Vamos a ver por qué. Nosotros sabemos que la función un, que es la función escalón unitario, se define como 1 si n es mayor o igual que 0 y 0 para números negativos de n, valores negativos de n. Por lo tanto, si yo evalúo la función en -n más 1, ¿qué ocurre? ¿Cómo se evalúa eso? Pues fácil, miren. Aquí donde está n, coloco un -n más 1. Bien, porque en ese punto es que me están diciendo que evalúe la función misma. Entonces, aquí coloco -n más 1, que eso es equivalente a colocar -n más 1 aquí. Donde aparece una n, coloco -n más 1, colocar -n más 1 aquí también. ¿Qué me da eso? Vamos a ver. Entonces, como les digo, u de -n más 1 va a ser 1, sí, -n menos 1 es mayor o igual que 0, y 0, sí, -n menos 1 es menor que 0. Sustituí n por -n más 1. Y ahorita anoten lo siguiente. -n menos 1 es mayor o igual a 0, sí, solamente sí,